angustia cuando lees las historias de Conan Doyle y te gusta mucho Sherlock Holmes. Y bueno, a mí siempre me había parecido un personaje muy atractivo, pero no estaba de acuerdo con el que salía en las películas en blanco y negro, con las dos gorritas y el McFarlane y todo esto, ¿no? Me gustaba mucho más el de Billy Wilder, que creo que es la mejor versión que se ha hecho nunca de Holmes y de Watson y de la esencia y el espíritu de lo que escribió Conan Doyle, ¿no? Cosa que Luis Alberto no comparte porque no le gusta tanto como a mí esa película. Pero bueno, un amigo común nuestro, que hoy día es el fiscal general del Estado, que es Eduardo Torres Dulce, pues que es un gran holmesiano también, hablando hace esto 12 o 13 años, le dije yo que sería muy interesante hacer una película de Sherlock Holmes en España, ¿no? Y que decidimos que podíamos hacer una aventura de él aquí en el Madrid, y unos puntos que debía de visitar al doctor Freud, capítulo 2, y Sancho, ¿no? Casi todos los que son dos personajes, yo creo que... Militante. La verdad es que el fiscal general del Estado, como ha dicho muy bien José Luis García, ese es el que sabe más de Sherlock Holmes, yo creo, que del país. Al oeste del Pecos no hay nadie que sepa tanto, en este caso al este del Pecos, de Sherlock Holmes. En mi caso, yo leí la traducción de Amando Lázaro Ross en dos... Simplemente un par de preguntas en torno a la figura de Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que le atrae del personaje para llevarle a la gran pantalla? No sé, es imposible que te lo diga todo. Es un personaje de los que descubrías en la infancia y que luego pues te los vas guardando durante todo el tiempo, ¿no? Y es un personaje que está unido pues a la era victoriana, que es maravillosa, y a Jekyll y Hyde, y a Henry Irving, y a el Drácula de Bram Stoker. Es toda esa época maravillosa, el fin de una era, ¿no? Hasta que en el año 1 muere la reina Victoria. Y entonces él y Watson pues son dos figuras pues que van cogiendo cada vez tanta fuerza como Don Quijote y Sancho. Prácticamente no han existido, pero todos creemos que han existido. Entonces la idea que yo quise hacer en esta película era unirlo con personajes reales como Benito Pérez Galdós, que por cierto estuvo mucho por aquí, por Santander, o Isaac Albéniz, el músico, y llega un momento que dices, coño, Galdós me parece que es como inventado y el real es Sherlock Holmes, que está charlando con él en Madrid. Bueno, por cariño y porque todo vas, según vas cumpliendo películas, todo te lleva a la infancia, ¿no? Y a los héroes de la infancia, ¿no? La estructura de la película en la que se encuentra ahora inmerso José Luis García tiene algo que ver quizás con este planteamiento en torno a la película de Buñuel y la mesa del rey Salomón. No tiene nada que ver. Esta es una película más cercana a Roger Corman, porque se ha hecho con muy poco dinero, ¿no? No es que me queje, porque el milagro es hacer una película ahora. Eso es un milagro como yo no podía ni soñar. Es un milagro similar a la boda de Caná. O sea que... Pero no, por un lado es eso y por otro lado es un poco como una película de la Hammer, ¿no? Hombre, pero salvando las distancias, porque claro, Terence Fisher hizo allí unas cuantas obras maestras, empezando por su Drácula. Pero es una película muy difícil. Yo decía antes, y es verdad, parece que es como una butada. Yo cada vez sé menos lo que es una película, de verdad, no sé muy bien a lo que llamamos una película. Por supuesto no hablo de una historia, de unos personajes que les pasan unos acontecimientos, y bueno, no, ya... No sé muy bien. Esta es una película sobre la amistad, sobre el amor, sobre una ciudad, sobre unos libros, sobre unas relaciones y sobre las ganas de hacer una película. Es esta película también. ¿Y le encuentra algo interesante en las nuevas versiones que se están haciendo también en Hollywood sobre la figura de Sherlock Holmes? Me gustan mucho todas, sobre todo las de Ritchie me parecen estupendas, porque es un director al que yo descubrí con Cerdos y Diamantes, Snatch, que es magnífica. Lo que pasa es que yo no sé ni puedo hacer un James Bond
como hacen ellos, porque más bien lo que están haciendo de Holmes, que no lo digo, ojalá lo pudiera hacer yo, es un tipo muy cercano a James Bond, muy cercano incluso a las peleas de Kung Fu, porque esas las hacen ahora, ¿no? Pero yo eso no lo hacen ni los actores con los que he trabajado tampoco. Entonces lo hacemos de otra manera, más llevarnos a nuestro terreno, o sea, que tomen un cocido en el restaurante Lardi de Madrid y descubran lo que es eso. Entonces más son unos viajeros que se encuentran con una España finisecular, con la regencia, con un niño, Alfonsito, de muy poca edad, y vienen aquí tras las huellas de Jack el Destripador pensando que o bien puede ser español, alguien de la embajada española en Londres, o bien puede ser alguien que esté cometiendo unos crímenes parecidos a los de Jack un par de años antes en Whitechapel, pero que aquí están unos crímenes en el Manzanares, y bueno, es una investigación distinta y historias de amor, cruzado con historias de amor, pero ¿qué te voy a decir yo? La empiezo a mezclar dentro de 10 días, o sea que dentro de un mes sabré aproximadamente lo que tengo. Sé que es larga, 2 horas y 20, ¿eh? O sea que eso sí te lo digo porque ya está medida. Algo menos durará la conferencia ahora. Muchísimas gracias por su presencia. Como pueden ver, puntualidad holmesiana. Dijimos a las 8 y curiosamente en este país, hoy, en estos momentos, son las 8. 125 años de vida cumple este año el personaje, Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle nace en 1859, fallece en 1930, 59 relatos. Uno de esos apócrifos, hacer un Sherlock Holmes en Madrid. Luis Alberto de Cuenca, con nosotros, se cataloga, sobre todo le catalogamos los que le apreciamos, como un gran holmesiano. Con todos ustedes, Luis Alberto de Cuenca, José Luis García. Ellos se van a someter a un Sherlock Holmes versus García. Voy a hacerles una pequeña semblanza de ambos. Porque entre otras muchas cosas, a mí me gusta recalcar que Luis Alberto de Cuenca es un experto en cultura de masas, que el mito artúrico y el mito holmesiano son algunos de sus fuertes, que es un gran amante de la historieta, de los tebeos, de los cómics, y que, entre otros muchísimos galardones, tiene la medalla al mérito. Breve semblanza de José Luis García, al que todos conocemos, madrileño, productor, crítico. Y tengo la medalla, yo soy el... Eso es. Déjame en oprobio. Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en el 97. Bueno, pero entre otras cosas, en 1982, este señor que tengo a mi lado, que tengo el placer de tener a mi lado, se trae el primer Oscar para nuestro país. No solo para nuestro país, sino para todo el mundo de habla española, que es importante. Digamos, para nuestro idioma. Volver a empezar es su título. Y no solo eso, sino que a lo largo de su carrera, en 3 ocasiones, ha sido nominado para los Oscar, con asignatura pendiente, con sesión continua y con El abuelo. Recordarles que comenzó en este mundo del cine como guionista, en aquello que se llamó la tercera vía, y que hay 2 nombres, o 2 apellidos en este caso, que son los de Mercero y González Sinde, a los que se te une en aquella época, ¿no? Que como buen hombre del cine, en mi opinión, empezó como hay que empezar, que es con los cortometrajes, y que al fútbol, mostrándonos un primer entrenamiento con Luis Aragonés, o Mi Marilyn, o Tiempo de gente acobardada, son títulos de esos cortometrajes, que luego arrancó con asignatura pendiente. Y como comentabas en la rueda de prensa, todos utilizamos, yo creo que desde aquel momento, el término de asignatura pendiente para jugar a algo que se nos ha quedado ahí colgado, ¿no? Y sin embargo no cobra el derecho de... Sí, no, yo no lo comentaba, me quejaba de que si yo hubiera, no sé, me hubiera llevado una peseta, por ponerlo en los tiempos antiguos, de cada vez que se ha dicho y utilizado asignatura pendiente, pues eso, la defensa del Racing de Santander es una asignatura pendiente. Cualquier cosa política es una asignatura pendiente. Pues que me podía incluso haber comprado una de esas islas, te decía, que tanto le gustaban a Marlon Brando, por los atolones esos de bikini y por ahí, ¿no? Pero bueno, nadie podía suponer que esa iba a ser una frase. Fíjate que estuvo a punto de llamarse la película
en vez de asignatura pendiente, otra cosa muy parecida, examen de Estado, que es una cosa que se hacía antes, se estudiaba séptimo de bachiller y examen de Estado, ¿no? Pero bueno, quedó mejor. Lo que pasa es que sí, no se puede traducir en ningún lugar del mundo, asignatura pendiente, porque no existe eso. Subject, dicen, no existe el concepto de que tú dejas una asignatura colgada para otro curso, ¿no? Eso no existe fuera de aquí, en la educación, en otros países. Sobre todo, además, en España, yo creo que el término de asignatura pendiente... Y nos rematamos. Pues, vamos a hacer como la película de Sacristán y Fiorella, ¿no? Pero, en fin. En el 92, y algunos de sus títulos, El Crack, Las Verdes Praderas, Canción de Cuna, Historia de un Beso, Tío Vivo, 1950, Ninet... Bueno. Y déjalo, porque yo ya soy un ex director de cine. Esta película que he hecho ahora es un milagro, pero yo ya veo que cuando se empieza a hablar y todo esto y lo que tienes ya ha pasado, ya está bien. Me siento contento, pero es pasado. O sea que... Pero ahora vamos a hablar del presente. No, eso ha sido un milagro. Inmediato, eso ha sido un milagro. Sherlock Holmes. Bueno, eso es un milagro, que pasa una vez en la vida y que yo cuando ya no esperas poder hacer cine, por un problema también de edad, ¿no? Porque hay que dar paso, como cuando yo entré a hacer cine con 30 y tantos años, pues ahí estaban Forqué y compañía, que empezaron a hacer menos cine porque éramos otros más nuevos y así tiene que ser, y eso es una ley. José, pero te quedan muchos años todavía para yo creo, pero además no me importa. De Breyer para realizar Gertrude. No me afecta para nada, porque además eso yo ya estaba preparado, llevaba 4 años y eso es así. ¿Y qué ocurre? Que de repente, ¡buah! Ríete de lo que hizo nuestro Señor en la boda de Canaán cuando cambió el agua en vino. Milagro es el que ya haya hecho la película, cuando no se esperaba. Y es una película que se podía haber hecho mucho tiempo antes porque, como siempre, se puede pensar que yo he utilizado el que se ha puesto de moda ahora en el cine, Sherlock Holmes, para hacer la película. En primer lugar, se ha puesto de moda ahora Sherlock Holmes porque ya no paga derechos. Hace unos años ya que la muerte de Conan Doyle ya ha librado de derechos. Por eso se ha hecho cine ahora de Conan Doyle de nuevo, y sobre todo de Holmes, y se ha vuelto a hacer series de televisión con Sherlock Holmes, ya no se paga. Pero la idea viene muy antigua, y como además el que estaba conmigo es hoy el fiscal general del Estado, creo que puede ratificar mis palabras de que no miento. Y efectivamente, mi amigo Eduardo Torres Dulce y yo, hace muchos años como en el 2000, el 99, el 2001... Bueno, justo me parece que fue en el 2000 cuando se cumplieron los 70 años de Conan Doyle.